¿Cómo declaramos que creemos en un Dios creador y tenemos fe que Él escucha nuestras oraciones? Quédate con nosotros la mañana de hoy y descúbrelo. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora iniciar la transmisión. Gracias, Señor, porque estamos vivos. Tenemos salud. Y hemos sido objeto, Señor, de su misericordia. Gracias, Padre, por su gran amor. Gracias, Señor, por el cuidado que ha tenido con cada uno de los miembros de nuestra familia. Oramos, buen Dios, por los que están en situaciones difíciles, ya sea privados de libertad o encerrados en una cama producto de una enfermedad. Oramos, Señor, por los que están atrapados en la ruina del pecado. Oramos, buen Dios, por los que están atrapados en situaciones de droga. Oramos, buen Dios, por los que están atrapados en otros tipos de situaciones o adicciones de las cuales no pueden salir. Oramos, buen Dios, para que su Espíritu Santo pueda alcanzarles. Que sus mentes puedan ser controladas por el Espíritu Santo. Y puedan enfrentar la batalla de la fe y alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Amén. La serie Feliz para Siempre, del 15 de abril, presenta la pregunta: ¿cómo declaramos que creemos en un Dios creador y tenemos fe que Él escucha nuestras oraciones? Iniciamos con el ministerio de Et Husan. Cristo viene y Job 21. Escuchemos. Reavivados por tu palabra, un capítulo cada día. Libro de Job, capítulo 21. Job afirma que los malos prosperan. Entonces respondió Job y dijo: Oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme, y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría.
Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen, pues, a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso, porque ¿qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís, ¿qué hay de la casa del príncipe? ¿Y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta, que el malo es preservado en el día de la destrucción? Guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces. Tras él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo, pues, me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Libro de Job, capítulo 21. Lea cada día un capítulo de la Biblia y hará sabio para su salvación. Amén. Escuchemos el análisis de este capítulo por el pastor Adolfo Apaza, reavivado por su palabra, Job, capítulo 21. Hace unas semanas, en el contexto del juicio de una persona considerada corrupta en la política de mi país, algo llamó mi atención. Después de probar su enriquecimiento ilícito, se presentaron los diversos activos adquiridos a través de la corrupción, incluida una hermosa mansión en una importante zona de la capital. Lo irónico fue que después del juicio, la pena que debía cumplir el condenado era el arresto domiciliario, dentro de la mansión que había adquirido ilícitamente. Frente a esa escena, me preguntaba, ¿alguien que roba para comprar una mansión sentirá el castigo por estar atrapado dentro de la misma? Si no es así, ¿valió la pena el crimen? Ante la impunidad y la laxitud de la ley, el escritor Rui Barbosa declaró una vez, al ver cuánto triunfa la impunidad, ver crecer tanto el deshonor, ver crecer tanta injusticia y ver que los poderes se disparan en las manos de los malvados, el hombre incluso se desanima de la virtud,
menosprecia la rectitud y se avergüenza de ser honesto. En el capítulo 21 de su libro, Job plantea varias preguntas sobre la prosperidad de las personas malvadas. En el versículo 7 declara: ¿por qué viven los impíos y envejecen y aún crecen en riquezas? Sus casas están seguras de temor. Gastan sus días en bien y en un momento descienden a la sepultura. Pero sospechando esta supuesta prosperidad, Job comparte el fin de la existencia de los justos y los malvados, y luego concluye en el versículo 26. Ambos yacerán en el polvo, donde los gusanos los consumen. Como ves, ninguna maniobra puede librar al hombre del enemigo llamado muerte. Ricos o pobres, educados o ignorantes, prósperos o miserables, todos portan la enfermedad hereditaria e incurable de la muerte. Entonces, en esta corta existencia, nuestro objetivo central es solo decidir qué será de nuestro destino a la medida que avanzamos en esta vida. Y ante la corte divina, las injusticias sufridas en este mundo serán juzgadas por aquel que no puede ser comprado ni engañado, aquel que recompensará a cada uno según fueron sus elecciones. Para continuar con el análisis de este capítulo, escuchemos la Escuela de Teología, la Universidad Adventista de Centroamérica. Como refugio en la tormenta. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra. Job capítulo 21 nos invita a declarar que creemos en un Dios creador y tenemos fe que Él escucha nuestras oraciones. Versículo 15. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? Respondamos a las preguntas del versículo de la siguiente manera. Número 1, creemos en un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Todo fue creado con el poder de su palabra y todo el universo subsiste por su voluntad. Creemos que Cristo, siendo Dios, se humanó para pagar el precio de nuestra salvación. Confesamos que su sacrificio expiatorio a nuestro favor es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal y anhelamos heredar la vida eterna para vivir por siempre con Dios. Número 2, creemos que Dios escucha nuestras oraciones. Siendo que Dios escucha y responde nuestras oraciones, debemos cultivar el hábito de orar cada mañana y cada noche para obtener victoria personal y familiar. Los padres y madres debemos enseñar a nuestros hijos a orar. Compartamos la seguridad que Dios escucha nuestras oraciones. Oremos sin cesar y hagamos oraciones intercesoras por nuestros hijos, padres, seres amados y hermanos de iglesia. La cita de hoy se encuentra en el libro El Camino a Cristo, página 96.
cuando no recibimos precisamente y al instante las cosas que pedimos, debemos seguir creyendo que el Señor oye y que contestará nuestras oraciones. Somos tan cortos de vista y propensos a errar que algunas veces pedimos cosas que no serían una bendición para nosotros, y nuestro Padre Celestial contesta con amor nuestras oraciones, dándonos aquello que es para nuestro más alto bien, aquello que nosotros mismos desearíamos si, alumbrados de celestial saber, pudiéramos ver todas las cosas como realmente son. Cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, debemos aferrarnos a la promesa, porque el tiempo de recibir contestación vendrá seguramente y recibiremos las bendiciones que más necesitamos. Por supuesto, pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y según la cosa particular que pidamos es presunción. Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negar un bien a los que andan en integridad. Así que no temáis confiar en Él, aunque no veáis la inmediata respuesta a vuestras oraciones. Confiad en la seguridad de su promesa, pedid y se os dará. Oremos. Te agradecemos por ser nuestro Creador y Redentor. Gracias porque tu poder está a nuestra disposición para alcanzar muchas victorias. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. En los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Lámpara a mis pies es tu palabra. Continuamos con la serie Reavivados por su palabra y en esta ocasión escuchemos al pastor Bruno Razo. Reavívanos, restáuranos, Señor. Dios Todopoderoso, inclina tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Con esta actitud, con este ruego del salmista, pidamos la bendición de Dios antes de abrir su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra pedimos tu bendición. Lo hacemos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos dedicamos al capítulo número 21 del libro de Job. En este capítulo aparece el séptimo discurso de Job. Ustedes recuerdan Job, un hombre que tenía todo lo que necesitaba y que de pronto pierde todo, pierde ganados, pierde bienes, pierde sus hijos, pierde la salud, gana el desprecio de su esposa, de sus amigos. Y ahora aparece su séptimo discurso reaccionando frente a las cosas que le acontecen y a la forma en que es tratado. Dice el primer pasaje que la respuesta de Job fue la siguiente: escuchen atentamente mis palabras y concédame este consuelo. Tolérenme un poco mientras hablo y búrlense si quieren cuando haya terminado. Qué declaración, ¿no? Esos amigos que en realidad eran amigos, entre comillas, no eran amigos. Y Job le dice, mire, por favor, toleren, ténganme paciencia mientras hablo.
Si quieren burlarse, bueno, búrlense después que termine, pero no mientras estoy hablando. Versículo 4. ¿Acaso dirijo mi reclamo a los mortales? ¿Por qué creen que pierdo la paciencia? Versículo 5. Mírenme y queden asombrados, tápense la boca con la mano. Si pienso en esto me lleno de espanto y un escalofrío me corre por el cuerpo. ¿Y cuál es el escalofrío y el espanto? Porque él mira y ve la prosperidad de los malos. No sé si a usted le pasó más de una vez que el amigo no es amigo y que los malos prosperan y que usted enfrenta dificultades. Entonces uno dice, no entiende toda esta situación, como los amigos fallan y no son amigos, los malos prosperan y yo que no le hago mal a nadie, la vida no me sonríe. Entonces él dice en el versículo 7, ¿por qué siguen con vida los malvados? Cada vez más viejos y más ricos. Ven establecerse en torno suyo a sus hijos, a sus descendientes. Versículo 9. Tienen paz en su hogar, están libres de temores. Parece que la vara de Dios no los castiga. Versículo 10. Sus toros son verdaderos sementales. Sus vacas paren, no pierden las crías. Su ganado, su trabajo, todo prospera, ¿no? Dejan correr a sus niños como si fueran ovejas. Sus pequeños danzan alegres. Cantan, dice versículo 12. Versículo 13, pasan la vida con gran bienestar y en paz bajan a la tumba. ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué parece que cuanto más maldad exista, más prosperidad es el resultado? A Dios mismo increpan esos malos, dice el versículo 16, diciendo, déjanos tranquilos. No queremos conocer tu voluntad. ¿Para qué vamos a servir? ¿Quién es el Dios Todopoderoso? ¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? Y Job dice, esos malos que prosperan no solo le va bien en el trabajo, en la familia, en los hijos, en su comunidad, sino que esos malos también se enojan con Dios. Si ¿quién es Dios? ¿Quién es el Todopoderoso para que lo reconozcamos, para que lo sigamos? ¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? Versículo 17. Cuando se ha apagado la lámpara de los malvados, cuando les ha sobrevivido el desastre. 18. Como paja que arrebata el viento, como tamo que se lleva la tormenta. Me dirán que Dios reserva el castigo para los hijos del pecador. Mejor que castigue al que peca para que escarmiente. Dice, que el juicio de Dios es allá al final. Dice Job, bueno, mejor que le haga juicio ahora. Es ahora que tiene que castigarlo, no en el juicio final. No sé si usted se identifica con Job, ¿no? Tal vez reclamamos igualito que Job. Dice versículo 21, ¿qué le puede importar la familia que deja si le quedan pocos meses de vida? ¿Quién puede impartirle a Dios conocimiento si es Él quien juzga a las grandes eminencias? Hay quienes mueren en la flor de la vida, rebosantes de salud y de paz. Dice, el mundo es injusto. Parece que Dios se distrajo. Parece que Dios miró para otro lado. Versículo 28, también sé que se preguntan dónde está la mansión del potentado, dónde están las moradas de los inicuos. Versículo 30, en el día del desastre el malvado se salva y en el día de la ira es puesto a salvo. Cuando hay desgracias, situaciones, el malvado siempre sale bien parado. Versículo 31, ¿y quién le echa en cara su conducta? ¿Quién le da su merecido por sus hechos? Versículo 32, cuando lo llevan al sepulcro sobre su tumba se pone vigilancia, mucha gente le abre paso, muchos más cierran el cortejo, hasta cuando muere es tratado de una manera diferente. Descansa en paz bajo la tierra del valle. Y entonces Job se pregunta, ¿cómo esperan consolarme con discursos sin sentido?
sus respuestas son más que falacias. ¿Cómo esperan consolarme? ¿Cómo? Explíquenme esta lucha entre el bien y el mal, donde parece que el bien y los que intentan seguir el bien son los que peor viven, y los malos, los que tratan mal, los que consideran mal, los que ni siquiera temen a Dios, esos son los que viven bien, esos son los que llegan a la tumba después de haber vivido bien, son los que tienen aparentemente todo. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar? Dice Job. Y él va a tener respuestas después en los capítulos, pero yo le adelanto que le explicaron. Le mostraron que hay una lucha entre el bien y el mal, que no guarda relación siempre con todo lo que hacemos, ni para el lado del mal ni para el lado del bien. Ni todos los malos sufren al momento que lo hacen las consecuencias, ni todos los buenos reciben la recompensa de su integridad al momento que la hacen. Pero tarde o temprano cada cosa quedará en su lugar. Tarde o temprano Dios va a hacer justicia. Tarde o temprano el bien va a triunfar definitivamente. Y los que se pusieron de parte de Dios y del bien, triunfarán con Dios y con el bien. Amigo, no se deje llevar por la prosperidad de los malos. Ni siquiera todo lo que reluce es oro. Ni todo lo que parece prosperidad en los malos es prosperidad. No se deje llevar por la aparente prosperidad de los malos. No se deje llevar por las muchas veces injusta desesperación de los buenos. Confíe en Dios. Como dijo el apóstol San Pablo, encomiende su vida a Dios y después haga el bien. Agradecemos a la serie Reavivados por su palabra, por el análisis del capítulo de hoy de Job 21. No nos queda tiempo para más, mis queridos hermanos. Agradecemos a Dios por el análisis del día de hoy de la serie La Biblia al Día. Estamos tratando de resolver la pregunta: ¿cómo declaramos que creemos en un Dios creador y tenemos fe que Él escucha nuestras oraciones? Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora haber analizado, oh Señor, el capítulo de Job número 21. Oramos, buen Dios, para que las enseñanzas recibidas puedan ser puestas en práctica en nuestra vida y que su nombre sea alabado por siempre.